Buenos días, somos el equipo número 4 y junto a mis compañeras Ana Karina, Milagros, y Stephanie y mi persona, Andreina Fernández, les hablaremos un poco sobre las manifestaciones conductuales del trastorno del espectro autista. Pero primero, para comenzar a discutir sobre este tema con mayor profundidad, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿qué es el trastorno del espectro autista? Ahora bien, dicho trastorno es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en que una persona percibe y socializa con cada persona. Esto causa problemas en la interacción social y en su comunicación. Asimismo, el trastorno también comprende patrones de conducta, los cuales son restringidos o repetitivos. Ahora bien, pese a los avances de la investigación del trastorno, hoy en día todavía no existe una definición técnicamente aceptable y universalmente compartida del autismo. Esto se debe a su dificultad de describir y comprender las profundas y diversas alteraciones que presentan las personas que sufren del trastorno del espectro autista. De esta manera, en la reciente revisión de la cuarta edición del Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, se subraya que el autismo tiene como características esenciales la presencia de un desarrollo marcadamente anormal o deficiente de la interacción y comunicación social y un repertorio sumamente restringido de actividades e intereses. Ahora bien, es probable que los trastornos del espectro autista tengan un patrón de comportamiento y un nivel de gravedad únicos en cada niño, desde un funcionamiento bajo hasta uno alto. Algunos niños con trastornos del espectro autista tienen dificultades de aprendizaje y algunos presentan signos de inteligencia inferiores a lo normal. Sin embargo, hay otros niños que tienen dicho trastorno, pero tienen una inteligencia entre normal y alta. Y aún así ellos aprenden rápido, así tengan problemas para comunicarse y para adaptarse a las situaciones sociales. Sin lugar a dudas, las manifestaciones del autismo son muy amplias. Se debe comenzar a manifestarse antes de los 3 años de edad, aunque a menudo ya se observa un desarrollo inapropiado incluso antes de los 3 años de edad, como es el caso de un lenguaje anormalmente retardado, un comportamiento que no responde a las expectativas sociales o un uso repetitivo de ciertos juegos, acciones o de manipulación de objetos. Ahora bien, existen 3 criterios a los que se hace referencia, los cuales son: el primero, las alteraciones en la interacción social; segundo, las alteraciones en el lenguaje y la comunicación; y por último, los patrones de comportamiento. Como se viene indicando anteriormente, las manifestaciones sintomáticas del síndrome del autista son muy amplias. En el presente trabajo, junto a mis otras compañeras, nos enfocaremos en explicar y describir las principales dimensiones que engloban el comportamiento del niño autista, y se definen asimismo las alteraciones ambientales del mismo y principios para su intervención psicoeducativa. Hola, buenas tardes. El comportamiento del niño autista es en sí mismo muy heterogéneo. Sin embargo, se describe básicamente desde la rigidez frente al cambio y por la presencia de ritualizaciones y estereotipias diversas. Junto con mis compañeras, vamos a describir 4 patrones conductuales que suelen manifestar con frecuencia a los niños autistas. Número 1, comportamientos rituales y respuesta frente al cambio. 2, alteraciones con el ambiente físico. 3, conducta autoestimuladora y repetitiva. Y número 4, conducta autolesiva. Se puede decir que los patrones de conducta en el autismo son a menudo ritualistas y repetitivos, lo que se podría decir que el comportamiento para consigo mismo, hacia los objetos y hacia el espacio que lo rodea se caracteriza por la búsqueda de la inmutabilidad.
La clásica formulación de Reuter en 1978 sigue estando vigente y caracteriza el comportamiento del niño autista en 4 dimensiones. La número 1 es el juego rígido, limitado y ritualizado, que en este se evidencia que generalmente el uso de juguete y del juego no es el adecuado. No se atiende a las formas y al simbolismo para el que el juego fue diseñado. También se puede observar las colecciones de objetos, juegos, prendas por su textura, forma, tamaño y color. Se puede decir en general que las relaciones de los niños autistas con los juegos son rígidos, sin variedad y sin imaginación simbólica. La número 2 es la vinculación obsesiva hacia el objeto, y esta se observa cuando la ritualización se ve exacerbada y existe un apego inusual por un objeto indeterminado, con lo que llegan hasta hablar y a permanecer mucho tiempo con ellos, incluso para dormir. Puede ser desde un juguete, un objeto, algún electrodoméstico, una galleta, un peluche, etcétera, cualquier cosa. Cabe señalar que no se trata de un juego transicional o de un objeto transicional que muchos niños lo usan en su desarrollo, sino de fijaciones y conductas estereotípicas. La número 3 son las preocupaciones inusuales, y estas se suelen presentar a través de rumiaciones obsesivas por ciertos temas, sean ideas, acciones, objetos o situaciones que prefieren a toda costa, llegando a ponerse muy furiosos si no se presentan de la manera en la que ellos esperan. Estas preocupaciones se expresan generalmente a través de ecolalias o en conjunto con otras conductas repetitivas. Por último, la insistencia en la invariabilidad, y esta se define por una marcada resistencia al cambio. Esto puede ser en su casa, en su ambiente familiar, en las costumbres de la vida cotidiana, expresiones, gestos, acciones, etc. Un mínimo cambio en el ambiente les provoca malestar y agitación. Se puede decir que los niños autistas buscan siempre la inmutabilidad en el ambiente y en las acciones. Esto se debe a la poca flexibilidad a la hora de actuar y poder alternar distintos criterios para responder a las demandas cambiantes de una tarea o una situación. Buenos días, mi nombre es Ana Karina Costa y yo les voy a hablar sobre las alteraciones con el ambiente físico en el trastorno de espectro autista. Un dato constatado por muchos investigadores es la frecuencia con la que los padres, sobre todo durante los primeros años de sus hijos que posteriormente han sido diagnosticados de autismo, han expresado sus sospechas en cuanto a que sus hijos parecían sordos e incluso ciegos, pero sin embargo tanto la audición como la visión suelen estar intactas. Esta pese a encontrarse que sí, otitis de repetición en alguno de ellos, pero esta siempre sigue intacta. El trastorno de espectro autista no modifica la audición ni la visión. Lo que realmente sucede es que los niños parecen presentar un déficit en el input sensorial y no responden a su entorno de forma convencional, de una forma normal, común, como cualquier otra persona sin este trastorno. Pues ni los sonidos, ni los estímulos visuales e incluso algunas sensaciones corporales. Por otro lado, pueden en ocasiones orientarse y prestar una inusual atención hacia un leve ruido, luz o hasta un suave cosquilleo. E incluso ante el mismo estímulo, unas veces responden de una forma y otras de manera completamente opuesta, o sea, es algo impredecible. Los niños autistas utilizan ciertos sentidos, sobre todo el olor, sabor y tacto, más que otros que son como la vista y el oído. O sea, de esta manera prefieren oler, lamer o tocar un objeto a mirar o escuchar los sonidos que emite. Otro aspecto, anteriormente comentado, es su tendencia a no responder a la invariabilidad del ambiente, o sea, salvo desde su rigidez. O sea, no obstante, se encuentran respuestas complejas de llanto, ira y exagerada agitación si esta invariabilidad se ve mínimamente alterada. O sea, todo como que les gusta exactamente como ellos lo quieren. Muy en la línea de esta anomalía con respecto al ambiente físico y hacia los demás. Destaca la escasa y deficitaria imitación gestual y de movimientos procedentes de los demás. La conducta autoestimulatoria
y repetitiva. Las autoestimulaciones parecen ser una de las actividades preferidas de los niños autistas. O sea, no son un rasgo exclusivo del autismo, pero ya que se pueden observar en muchas otras patologías infantiles y adultos, como retraso mental, síndrome de Tourette, etc. Hace referencia a un comportamiento, sobre todo motórico, y muy especialmente a nivel de la motricidad gruesa, que se repite una y otra vez sin otra función aparente que el propio proceder al realizarlo. Quemada, un autor en el 2001, las describe como conductas repetitivas que parecen ocurrir automáticamente y que carecen de función adaptativa al contexto social. Aunque algunos autores reconocen que la autoestimulación puede tener la función social de, podría decirse que escape, frente a las exigencias de ciertas tareas o situaciones. Dentro de las estereotipias se incluyen movimientos motores extravagantes. Ellos realizan algunos movimientos así muy excesivos, muy alargadores, como el aleteo de manos o brazos, agitación de objetos, balanceo rítmico o rotación de la cabeza, andar de puntillas, dar saltos, la adquisición de posturas peculiares, hacer carreras, muchas otras cosas. Ornitz y Ritvo en el 1976 estudiaron los movimientos, estos movimientos estereotipados de los niños autistas y encuentran que los más frecuentes, hicieron un estudio y realizaron los estudios y se dieron cuenta que los más frecuentes son los aleteos de brazos y manos a la altura de los hombros. En su forma más sutil se encuentran miradas de reojo, a luces, tocar superficies, chasquear con la saliva y olfatear el ambiente. Hay algunos que no tienen habla, hablan como si fueran unos bebés, pero entienden muchas cosas. Parte de las conductas autoestimulativas son verbales, repitiendo palabras o incluso sonidos de forma rápida y sucesiva. Los niños con trastorno autista manifiestan una preferencia hacia este tipo de conductas que realizan de modo habitual por encima de la interacción social o el juego con juguetes, que está resistiéndose persistentemente al abandono de las mismas. Muchas gracias. Milagros Aponte y les voy a hablar sobre las conductas autolesivas. Según Simon y Howler, ellos definen la conducta autolesiva como aquellas acciones que toma el niño en contra de su cuerpo que puede llegar a ocasionar heridas graves y letales. El daño físico que inflige el niño en su cuerpo puede variar de jalarse el cabello, morderse las uñas, golpear la pared, puede incluso lastimarse con objetos punzantes. El niño puede arrancarse parte de la piel y otras acciones que le perjudiquen realmente su cuerpo. Según Hilbert y Blender, el nivel de las acciones que emprende el niño hacia su cuerpo, las más comunes son morderse las uñas, morderse las manos y jalarse el cabello. Burr y Avery recomiendan que según la sintomatología que presente el niño, del peligro que represente, puede ser una solución los tratamientos psicofarmacológicos, en donde evitará progresivamente que el niño vuelva e incurra en las acciones que lastiman su cuerpo. Psicoeducativa en el área comportamental es fundamental para los pacientes con autismo, debido a que debemos estudiar el área comportamental y verificar algunas conductas como las autoagresivas y las lacerasivas, en donde el niño puede ser y le causaría graves daños. Debe ser estudiado y observado para evitarse, y debido a eso el comportamiento puede ser modificado. El efecto esperado en el área psicoeducativa de los pacientes con autismo en el área comportamental es el autocontrol. Se busca que el paciente autista tenga autocontrol de sus acciones en su conducta, específicamente la conducta autoagresiva o autolesiva. Las técnicas de modificación de conducta hace años eran cuestionadas para el modelo autista. En la actualidad son fundamentales y necesarias para este tipo de modificaciones, en donde se espera llegar al autocontrol del paciente en sus acciones. Son muchos los estudios que demuestran que los programas psicoeducativos para los niños con autismo son efectivos.
les funciona y trae gratos resultados. Pero vino Fein y dio su testimonio y aporte en donde nos explicó un poco más por qué se comportan así. ¿Qué quiere decir ese tipo de conductas en un paciente con autismo? Normalmente, según Fein, los pacientes con autismo, a través de conductas autolesivas o agresivas o aquellas conductas que generen en él una alteración negativa, quiere expresar una emoción, ira, rabia, algo suprimido y lo quiere soltar. Por eso también dio una lista de cosas que se les puede aplicar a los pacientes con autismo a través de un programa psicoeducativo en donde esperen resultados de mejoría y autocontrol en el paciente, como enseñarle límites y emociones, además de escucharlo y poderle enseñar a expresar aquella emoción fuera en palabras y no en acciones agresivas. También considera evitar el uso de reforzadores porque eso condicionaría al paciente. Para finalizar, Rivers dio una finalidad a todos estos programas de intervención que son encontrar en el paciente el autocontrol. Tiene como finalidad que de manera pragmática el paciente pueda fomentar en él una manera de expresar y liberar emociones, pensamientos de manera más sutil, en palabras o incluso en otras formas que no sean agresivas hacia él.